Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Al parecer, la única forma de crimen que hasta ahora no experimenta el país es la guerra civil o un conflicto armado a la escala internacional, pues las cifras y los hechos generados de distintas formas de violencia saltan a la vista y plantean inquietudes sobre las políticas de seguridad ciudadana, desde la amplia visión social del concepto a las estrategias de salud mental de la población hondureña. El encierro forzado por la pandemia del COVID-19 vino a ser el fermento, o una suerte de la mitología caja de Pandora, el recipiente que contenía todos los males de la humanidad, con lo visto durante más de un año y medio en que se declaró el estado de emergencia sanitaria en el país. En 19 meses de la pandemia, 2.554 personas han muerto en homicidios, suicidios y crímenes múltiples este año. Pero este flagelo social se ha agudizado en fechas recientes en el país. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registra 128 decesos en 35 masacres, mientras el año anterior se contaban 2.360 homicidios a esta fecha. Los datos indican que de enero a marzo de 2021 hubo 895 homicidios, 7.3% más que en el mismo periodo del año de 2020, incremento atribuible a la suspensión de medidas de confinamiento por COVID-19. El número de homicidios de hombres hasta marzo se incrementó en 8.1% en comparación al mismo periodo de 2020, el de mujeres cayó en 1.2%, no obstante, solo 1 de cada 10 hombres son víctimas de homicidios en espacios privados, proporción que se incrementa a 1 de cada 4 en el caso de las mujeres, las víctimas de la violencia doméstica y contra las menores de edad. Los hechos violentos que estamos viendo, incluso casos de abuso de autoridad policial o militar, ponen en entredicho las políticas de seguridad del Estado, consideran expertos en el tema. También el crimen organizado, maras, pandillas y la falta de oportunidades obligan a centenares a abandonar el país, generando grupos vulnerables a la violencia, en especial los periodistas, abogados, ambientalistas, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y personas discapacitadas. La muerte violenta tiene el rostro de un joven de 15 a 17 años de edad. Este grupo etario, con una alza de más de 23.1% de víctimas respecto al ciclo anterior, es el que más sufre. Sin embargo, las balas alcanzan a jóvenes de 18 a 30 años. Hoy por hoy, ambos segmentos son las principales víctimas de homicidios frente al mismo periodo del año anterior. En promedio, una mujer es asesinada cada 23 horas en 2018, el último año sobre el cual ya hay estadísticas disponibles. El 60% de los autores de hechos de violencia eran las parejas de las víctimas. Violencia que se extrapola a la economía, con alzas permanentes en el costo de la energía eléctrica y combustibles, en una espiral inflacionaria que limita al acceso de los alimentos y a la canasta básica, donde el ingreso familiar no da para más, y en la gestión de gobierno, como muestra la denuncia de nepotismo y abuso de autoridad del Consejo Nacional Anticorrupción contra la titular de Salud Pública. O el campo político, con atentados, agresiones físicas, reyertas y desconfianza en las proximidades de un proceso electoral cargado de incertidumbre y expectativas de cambio en el poder, dejando sin espacio a las verdaderas propuestas de un futuro gobierno. En junio de 2020 entró en vigencia el nuevo Código Penal, cuyas disposiciones reducen las penas por corrupción y otros delitos a políticos vinculados en ilícitos, anunciando alternativas a la detención para delitos menores, incluidas penas de prisión de cumplimiento parcial y de libertad condicional. La otra constante es la violencia endémica que sigue arrancando vidas y limitando el ambiente de trabajo y las inversiones en el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Esa nota que escribió el periodista Carlos Zelaya y que leyó la periodista Ivette Bulnes, más las tomas que los muchachos pusieron, muestra la tragedia que vivimos los hondureños.
el alto índice de jóvenes y personas que mueren diariamente en el país. Vamos a abordar ese tema, violencia social y política. Vamos ahora a un proceso electoral dentro de poco. Ojalá que haya prudencia y no violencia, como lo demostraron un sábado ahí que se agarraron a trompadas los de los partidos políticos frente al Consejo Nacional Electoral. Ojalá que esta cosa cambie. Mis distinguidos invitados de esta mañana, la doctora Alicia Paz, ella es especialista en psiquiatría. Buenos días, doctora. Buenos días, licenciado, y muchas gracias por la invitación y al final del programa la esperanza es que nuestros conocimientos, nuestra experiencia pueda impactar un poco en la población que nos mira a través de este canal. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. El licenciado Felipe Maldonado, el presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado, doctora. Un placer estar aquí con usted, tocando este importantísimo tema acerca de la violencia en nuestro país. Y la violencia encierra muchas cosas, no solamente la violencia de homicidios, recordemos los actos suicidas, recordemos la violencia intrafamiliar, también el abuso infantil, que mucho daño nos está afectando, nos está llevando a nuestra población nacional. Así que este programa pues, y este noticiero, gracias por la oportunidad de podernos conectar con la población para llevar este tema tan importante a la ciudadanía. Gracias por estar aquí. El sociólogo don Marco Tinoco también está con nosotros vía Zoom. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a toda la audiencia de Canal 11. Muchas gracias, Raúl, por esta invitación de compartir con estos invitados suyos este tema. Y es un gusto poder compartir algunas reflexiones para analizar un tema tan importante que afecta al país. Bueno, iniciemos. Las raíces de la violencia en el país. Doctora Alicia Paz. Bueno, la violencia es un problema de país, y así como es un problema de país, debería de ser una política de salud. Es un problema de salud y es un problema, por ende, de salud mental, ¿verdad? Entonces, como vamos a tocar el tema de política, ¿verdad? Esperaríamos que dentro de los planes de gobierno y eso, de los que van a ser presentados, sea incluido como política de Estado. Tiene muchas raíces que interactúan con el estudio, con la tecnología y eso. Ahora se han encontrado que dentro de la violencia incurren problemas biológicos, psicológicos y sociales. Biológico significaría que hay problemas a nivel cerebral que son estimulados por problemas psicológicos y que eso lleva a problemas emocionales o que desemboca en violencia. Entonces, un paciente, una persona con problemas cognitivos, una persona con problemas cerebrales expuesto a fenómenos ambientales, las tres entidades o ambientes se conjugan o interactúan para llegar a la violencia. Sí, el licenciado Felipe, ¿qué piensa usted? Las raíces de la violencia en Honduras. Por cierto, somos un país bastante violento. Sí, viendo las estadísticas, pues vemos el grado de falta de control de impulsos en la población. 2.554 muertos hasta hoy. 2.554 muertos. Eso es la cifra de homicidios. Sí. Y si vemos la cifra de suicidios, como comentaba nos decía el Observatorio de la Violencia de la Universidad, ¿verdad? El índice de suicidios aumentó
este año en comparación con el año pasado. El año pasado pues solo recurrimos, hasta el mes de junio se habían suicidado 203 personas, ¿verdad? Y a junio de este año 212 personas. O sea que hubo un aumento de 9 personas que se quitaron la vida en este año, más que en el 2020. Y los índices de esto también nos indican que la población que más siempre ha estado en temas de esto de suicidio y que se ha quitado la vida son los varones, ¿verdad? Los hombres, en su mayoría de los 15 a los 39 años, pero también aumentó en comparación al año pasado los aumentos de suicidio en mujeres. Y esto, visto también a través, Raúl, desde la perspectiva que nos da también el sistema de emergencias 911, ¿verdad? En lo que se presenta el cuadro de estadísticas de los últimos meses, desde enero hasta septiembre de este año, en el cual ha habido un aumento significativo de la violencia en más de 33.329, ¿verdad?, llamadas al 911 por violencia intrafamiliar. En maltrato familiar, 41.896 llamadas realizadas al 911. Por violencia sexual. Por violencia sexual, 550 personas. Y por suicidio, 273 llamadas, ¿verdad?, por atención en personas que desean o quieren quitarse la vida. Entonces, vemos ahí que hay un promedio en el cual se acerca tanto el Observatorio de la Violencia como también la Secretaría de Policía, la CEPOL, que también tiene sus datos, ¿verdad?, que están muy arraigados en la población hondureña. Ahora acércame ese monitor, por favor. Bueno, Evo, ¿qué hizo? Para que repítalo, licenciado, para que la gente vea. Sí, si podemos ver, estos son los datos proporcionados. El ingeniero Juan Carlos de Grandes muy afectuosamente y colaborando con nosotros, pues me hizo llegar la última información, ¿verdad? El ingeniero de Grandes es el subdirector regional del 911, nos hizo llegar las estadísticas y ahí lo vemos, ¿verdad? Los índices en los cuales ha aumentado la violencia en nuestro país. Recuerde que en el 2019 hubieron 379 personas que se quitaron la vida. En el 2020 bajó, ¿verdad? 420 personas en el 2019. Bajó a 379 personas en el 2020. Y ahorita vamos con un repunte, ¿verdad? Hasta esta fecha, un aumento de 9 personas que se han quitado la vida. Entonces, si vemos esta proyección, ¿verdad?, hacia este año, hasta diciembre de este año, vamos a tener pues un aumento significativo en el número de víctimas por suicidio. Y lo vemos reflejado en esto, porque estos son factores de riesgo que pueden llevar y predisponer a una persona a tener un intento o idea suicida y llegar a una depresión, ¿verdad, doctora? Un trastorno inclusive, claro, ¿verdad?, provocado, como decía por la doctora, no por los factores emocionales ni mentales de la persona, sino que un factor de riesgo es el ambiente, es donde nosotros estamos conviviendo. Padres maltratadores, padres violentos. Y esto del encierro, que dice ahí maltrato familiar, 41.896. Así es. El encierro, en primera instancia, se vio como algo protector, pero si nos dimos cuenta, y usted se dio cuenta, después de los acontecimientos de las dos tormentas, Iota y Eta, ¿verdad?, en el cual en los centros, en los albergues, hubo bastante violencia intrafamiliar y hubo abuso sexual infantil, inclusive en los mismos albergues, aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos factores que vemos ahí, violencia doméstica, maltrato familiar, violencia sexual, violación sexual, perdón, y los intentos suicidas son bien marcados en nuestra población.
con todas estas estadísticas y la estratificación de las diapositivas, podríamos decir que se cumplen como todas lo que uno puede predecir que va a haber violencia. Entonces, cuando el licenciado Raúl dice somos un país violento, ¿por qué? Porque una de las cuestiones que uno puede predecir que la violencia va a continuar o va a seguir en aumento es antecedentes delictivos de los padres. Es una como para una conducta que uno puede predecir que va a haber o la violencia va a continuar. Un nivel socioeconómico que con la pobreza que tenemos es un predictor como clásico para la violencia. Los tamaños, el tamaño de la familia, familias grandes con mucha escasez, promueve sentimientos negativos, frustraciones que llevan a la violencia. Los divorcios, estaba leyendo un artículo del Heraldo, creo yo, de una investigación sobre la cantidad de divorcios que se han solicitado a la Corte Suprema de Justicia. Esta cantidad es un predictor de todo, que esos niños van a tener consecuencias, y una de las consecuencias o las secuelas es eso, ¿verdad? Conductas dirigidas hacia la violencia. Peleas frecuentes entre los padres. Ser víctima de abuso físico o abuso sexual es un predictor de violencia. Ser educados por padrastros es otro. Y la otra es la institucionalización de niños, que los confinan a instituciones infantiles. Entonces, esto más o menos son como predictores clásicos de por qué somos o por qué tenemos tanta violencia, porque cumplimos casi exactamente. Estos predictores que se unen a lo que decíamos anteriormente a los otros componentes. Por ejemplo, hablando de todo un poco, ya irnos como cómo hacer, cómo prevenir, por ejemplo, el cuidado de las mujeres embarazadas que usan drogas. Esa sería una medida, porque la droga daña el cerebro del niño. Y cuando el cerebro está dañado, una de las líneas a seguir es la violencia. Por ejemplo, la desnutrición. La desnutrición daña directamente el cerebro. Y cuando el cerebro está dañado, activa zonas cerebrales que llevan o conducen a la violencia. Entonces, por donde lo querramos ver, estamos cargados de predictores hacia la violencia. Por lo tanto, el trabajo desde el campo que nos corresponde es arduo. Es arduo. Sí. Sí, ¿qué comentarios, por favor, licenciado Marco Tinoco? Ante la pregunta que hacía usted de las raíces de la violencia, entendiendo la violencia como el uso de la fuerza y que se manifiesta en diferentes tipos de agresiones verbales, físicas, yo difiero un poco de lo que plantean aquí los colegas, porque la violencia, si bien podemos aceptar, tiene múltiples factores, múltiples causas. Desde la sociología entendemos que la violencia se produce por uno de los factores, y es uno de los factores que realmente está pesando mucho en la sociedad hondureña, y es la desigualdad. Coincide un poco desde el punto de vista histórico de que a partir de los años 90, donde se comienza a implementar un modelo económico neoliberal, un modelo excluyente que genera desigualdades. Las desigualdades se producen cuando el Estado, por ejemplo, abandona ciertos territorios y no lleva servicios básicos y no tiene una presencia con servicios básicos, con salud, educación, todos los servicios que el Estado presta. Entonces, esos territorios donde el Estado no llega,
son ciertos grupos paraestatales que empiezan a adueñarse de esos territorios. Entonces, el Estado ahí pierde legitimidad, pierde aceptación y pierde confianza por parte de la ciudadanía. Entonces, comienza a crecer una cierta informalidad porque el Estado no regula la vida social, no establece normas, y el no establecimiento de normas donde debe intervenir el Estado, pues de alguna manera genera, digamos, el caos y el uso de la violencia, ¿no? Cuando las personas no acceden al mercado laboral y a los distintos mercados, al mercado de créditos, al mercado de activos, de tierra, de conocimiento, todas estas personas van quedando sin poder, es decir, sin capacidad de insertarse de manera, digamos, exitosa en la misma sociedad. Y esa desigualdad, cuando un joven ve que no logra conseguir sus objetivos por la vía lícita, entonces va a buscar otros caminos que le ofrecen ciertos grupos paraestatales, es decir, grupos paralelos al Estado, que le disputan esa legitimidad, es decir, esa aceptación. Entonces, estos jóvenes van a creer que van a desarrollar sus proyectos vitales por otras vías, que no son las lícitas, las establecidas. Es decir, la violencia se expresa ante la imposibilidad de resolver los problemas por la vía pacífica. De ahí que, digamos, todo este ambiente de desigualdad, todo este contexto de desigualdad genera, digamos, salidas violentas por parte de la ciudadanía. Es decir, ante la posibilidad de resolver los conflictos, porque los conflictos en sí no son malos, siempre y cuando se puedan canalizar y buscarse salida. Entonces, como vemos, Honduras no es casual que es el país más violento, uno de los más violentos de América Latina, pero también el más desigual. Preguntémonos por qué Nicaragua es un país pobre como el nuestro, pero no tiene los niveles de violencia. Es cierto, tiene otros tipos de violencia política, pero la violencia social, que es la violencia que no vemos, porque lo que estamos viendo por los medios de comunicación es la violencia homicida, es decir, los homicidios, pero no estamos viendo, por ejemplo, la violencia que se da en las calles, cuando un carro quiere rebasar otro carro, entonces empiezan a pitar y entonces vemos esa agresividad en la calle, ¿no? Y vemos que toda esa agresividad que se ve en la calle, digamos, de los conductores, para poner un ejemplo, se refleja en la política, ¿verdad? En la política se muestra, digamos, ese comportamiento violento. Y es que las raíces de la violencia, digamos, son muy profundas y podríamos buscarlo en la historia, en la misma historia de América Latina. Es decir, esa manera de ver al otro como inferior, ¿sí? Esa inferiorización del otro, ese no reconocimiento del otro. Entonces, cuando al otro no se reconoce, digamos, se aniquila, se trata de aniquilar. Y aquellas personas que consideran que la sociedad no los ha integrado o no ha contribuido y no ha generado oportunidades sociales, oportunidades económicas, entonces esas personas buscan reconocimiento y buscan reconocimiento a través del uso de la violencia. Entonces, como podemos ver, esta situación de violencia se ha ido profundizando porque las políticas estatales han sido incapaces de promover acciones de prevención.
ha habido todo un debate sobre, por ejemplo, por qué no implementar la policía comunitaria. Para implementar la policía comunitaria es necesario trabajar la confianza entre el policía y la misma comunidad. Entonces, ¿cómo la comunidad se convierte en un aliado de la policía para comenzar a promover, digamos, una política de prevención del delito, de la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones? Violencia doméstica, violencia intrafamiliar, la violencia intervecinal, es decir, entre vecinos, hasta la violencia más profunda, que es la violencia estructural, que obviamente que ahí el Estado se convierte a veces en actor que promueve la violencia. Entonces, no digamos, a veces desde la política se promueve la violencia, ¿no? Y también parece que nos hemos acostumbrado y hemos ido naturalizando la violencia. Es decir, yo no estaría muy de acuerdo de que, digamos que porque los padres fueron violentos, los hijos tienen que ser violentos, porque creo que esas conductas violentas con un sistema educativo democrático, inclusivo y con políticas claras de prevención de la violencia, todas esas conductas se pueden revertir. Y tenemos ejemplos de algunos países, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas tiene algunos proyectos, ha impulsado proyectos de prevención en El Salvador, ha trabajado con pandillas, también en el caso de Costa Rica también, cómo han buscado empoderar a los ciudadanos, porque es difícil prevenir la violencia cuando prácticamente la comunidad no existe como actor. Es decir, no hay ninguna organización comunitaria, digamos, que pueda liderar un proyecto de prevención de la violencia, simplemente porque hay comunidades que no existen ni patronato. Imagínense usted, entonces, ¿quién va a liderar ahí? ¿Cuál va a ser el interlocutor con los agentes externos en la comunidad para desarrollar una política de prevención? Entonces, creo que la policía comunitaria o la Policía Nacional debe trabajar, digamos, de manera coordinada con la comunidad, y debe haber participación de la comunidad para generar una política de prevención de la violencia. Me escribe aquí el abogado Carlos Padilla, es criminólogo también. Lo importante es remarcar que todas estas formas de violencia y los suicidios se potencian exponencialmente debido al deterioro de la salud mental, debido al claustro durante la pandemia. De acuerdo al enfoque del sociólogo, hay que analizar el generador de la violencia social, que es el delincuente de cuello blanco, el cual no ejerce violencia visible, pero sí perceptible en el deterioro social que sus actos generan. Bien, volvemos. Doctora Alicia Paz, ¿qué nos comenta de lo que dijo tanto el licenciado Felipe Maldonado como el licenciado Marco Tinoco? Bueno, nos enfrentamos a unas elecciones en noviembre y tenemos, creo yo, en la historia de las votaciones, tenemos 15 candidatos presidenciales. Hablando de esto de los del cuello blanco, no sé si el pueblo hondureño está capacitado para abstraer y hacer una elección del mejor candidato o de la mejor candidata para mejorar las condiciones de este país. Yo pienso que pensar en que a través de un candidato o a través de la buena elección de una persona que nos saque adelante, todavía yo lo miro como más lejos o como muy lejos, porque yo pienso que primero tenemos que aspirar a educar a nuestra población, tenemos que mejorar la base de nuestra población, tenemos que trabajar con los niños
para que al momento de tomar decisiones no lo hagan con hambre o no lo hagan en un pueblo desnutrido, con hambre, bajo intereses partidistas, sino que sea otro tipo de pensamiento. Entonces yo pienso que no es a través de estas elecciones que vamos a resolver nuestro futuro. Y con el licenciado Tinoco, así yo pienso que cada quien en su campo defiende o habla de sus experiencias y de lo que uno sabe. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en psicología, en psiquiatría, es que tenemos que trabajar para lo que decimos cortar estructuras pasadas, romper cadenas, romper vínculos. ¿Por qué? Porque los arraigos son importantes. Cuando yo hablaba de antecedentes de familias delincuentes en los familiares o en la vida de los niños y de los adolescentes, es importante por el proceso de imitación, por el proceso de introyección de las figuras importantes. Y si mi padre por ahí ha sido delincuente y le ha ido bien en eso, probablemente yo aspiro a hacer eso. Entonces eso se llama, en lo que nosotros trabajamos, arraigos. Por eso es importante combatir lo que es la violencia a través de estas instituciones violentas que hay. Por eso es importante combatirlas. ¿Para qué? Para que no sigan siendo ejemplos para nuestra juventud y para nuestros niños. Y otra cuestión que le decía al licenciado Valladares, que una de las cuestiones que tenemos que hacer como hondureños y como políticas de Estado es levantar a los adolescentes que andan en las calles pidiendo, porque los miraba yo, estos sí son los futuros delincuentes, porque constantemente están siendo sometidos a emociones negativas, a frustraciones, y las frustraciones acumuladas terminan o se canalizan en violencia. No tanto el niño que anda con la madre pidiendo, porque al final el niño está con su madre allí y se siente protegido. Pero estos adolescentes víctimas del maltrato que cada uno les damos cuando ellos están pidiendo, que les decimos que no, que les decimos anda a trabajar, cuando no hay trabajo, busca qué hacer, y todo eso va generando un sentimiento negativo que puede canalizarse en maltrato o en violencia. Licenciado Felipe. Sí, muy buenos los comentarios de la doctora. También, o sea, como decía el licenciado Tinoco, esto es parte de una campaña de prevención en cuanto a salud mental. Porque nosotros siempre nos enfocamos en que haya equipos multidisciplinarios, principalmente que exista un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera, un trabajador social, un sociólogo, haciendo campañas de prevención en las comunidades. Porque también en las comunidades es donde menos acceso tenemos a la educación y tenemos menos acceso también a los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud es muy claro y eso no lo podemos dejar a un lado. El estado de salud mental es el bienestar en todos estos aspectos: psicológico, físico, sociológico, económico, ¿verdad? Y social. Entonces, juega una serie de factores que tienen que trabajarse conjuntamente con estos profesionales. ¿Por qué? Porque va a depender de mi bienestar como persona, ¿verdad? En estos aspectos. Si yo tengo cubiertas mis necesidades básicas, voy a tener, voy a empezar a trabajar en mi fortaleza. Hay algo muy importante. Esta pandemia nos ha dejado una experiencia bastante grande. ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo en estos momentos? ¿Cuántas personas no perdieron sus hogares? ¿Cuántas personas perdieron sus empleos? ¿Qué consecuencias emocionales
pasaron por la mente de esa persona que perdió ese empleo? Cuando usted se pierde un empleo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Ya no voy a tener para pagar la luz, ya no voy a tener para pagar mi casa. Entonces, esas necesidades básicas, que antes las tenía cubiertas, que no era un problema para mí, ahora sí es un problema porque ya no tengo ese recurso. Y entonces me vuelvo más vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A todos estos factores de riesgo que hemos expuesto. Y fíjense que no solamente estos factores de riesgo son muy comunes. Vamos a encontrar en estos momentos duelos tanto en la infancia como en la adolescencia y en los adultos por la pérdida de familiares, ¿verdad?, víctimas del COVID-19. Personas que no han podido enterrar a su familiar ni lo han visto. Esos procesos de duelo todavía no se han llevado a cabo y esto va a generar problemas y trastornos emocionales como depresión, tristeza, angustia, estrés, ansiedad. Y si esto se eleva, la persona se vuelve más vulnerable y es más propensa a provocar accidentes. ¿Qué quiere decir? Va a haber mayor cantidad de violencia, víctimas también, porque vamos a tener un fuerte componente que no podemos controlar nuestras emociones porque tenemos debilitadas nuestras fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Campañas de prevención, educar a nuestra población con respecto a los problemas emocionales y psicológicos y mentales de cada uno de nosotros. ¿Cómo hacerle frente a estos embates? Es parte de nuestro componente, no solo como psicólogos ni como psiquiatras, porque también, licenciado Raúl, ustedes juegan un papel importante y lo están haciendo en este momento, llevar este mensaje a la población, de que no todo está perdido. No miremos que las cosas políticas nos van a cambiar la vida. No, lo que tenemos que cambiar somos nosotros, cambiar nuestras perspectivas de vida, cambiar nuestros pensamientos, ya no sentir que somos un fracaso, que no servimos para nada, no sentirnos impotentes. Esto nos va a llevar a nosotros a crear fortalezas de las crisis que nos vamos a enfrentar y nos vamos a seguir enfrentando en la actualidad. Licenciado Tinoco. Sí, creo yo que aquí lo importante es saber qué es lo que vamos a hacer o estamos haciendo por cambiar esta realidad de violencia. Sí, porque creo que la sociedad se va cansando de siempre estar escuchando, digamos, datos de homicidios sin hacer nada. Entonces, porque lo que no puede hacerse es estigmatizar a las personas, estigmatizar la pobreza y, digamos, no generar oportunidades. Porque aquí se trata de ver cómo se puede organizar el espacio urbano, por ejemplo, cómo se organizan las ciudades para generar el entretenimiento para los jóvenes, cuáles son las condiciones que dice el colega psicólogo para promover esa salud mental, si no hay espacio, por ejemplo, para que la gente pueda caminar. Las aceras se van eliminando y solo se van construyendo puentes, que está bien, sí, eso ayuda a la movilidad y el transporte de las personas, pero sí la ciudad tiene que funcionar, en el caso de Tegucigalpa, tiene que funcionar para generar y promover la convivencia ciudadana, porque aquí es un problema de convivencia ciudadana, de convivencia con el otro, la interacción con el otro. Si no hay espacios donde se promueva la interacción de manera sana con el otro, entonces se va a producir la violencia, ¿no? Porque no se está generando, no se está promoviendo desde las distintas instancias del Estado, las alcaldías, los ministerios, las secretarías de Estado, las mismas organizaciones civiles, la misma sociedad no está generando esas oportunidades para que los jóvenes se eduquen y los niños y niñas se eduquen en ambientes sanos de convivencia
ciudadana, es decir, de aceptar al otro a pesar de las diferencias que puedan existir, a pesar de las mismas desigualdades que se podían producir entre las personas. Entonces, hace falta eso, que veamos, por ejemplo, cuáles son las propuestas que están planteando cada uno de los partidos políticos, los 14 o 15 partidos políticos que van a la contienda electoral para prevenir la violencia. Una política que digamos nosotros ahora sí creemos que va a cambiar o va a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir estos niveles de violencia que tenemos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida social. Entonces, sí sería importante escuchar cada uno de los candidatos y candidatas en este momento tan importante de que vamos a ir a elecciones en noviembre para generar esperanza, ¿sí? Porque realmente que la gente se ha ido del país porque el factor violencia unido al tema de la falta de oportunidad se ha ido del país, de todo el tema de la migración. Entonces, porque aquí en el país no hay un proyecto de nación, un proyecto político, digamos, incluyente, democrático y participativo. Porque en la medida que no nos sentimos parte de algunos espacios, por ejemplo, hay muchos espacios en la ciudad donde la gente no se siente aceptada, no se siente bien recibida, porque hay problemas de integración, ¿sí? No se promueven esos espacios de integración. Si en las ciudades lo que más abunda son espacios de consumo, es decir, para ir a comprar, pero no hay espacios donde los jóvenes puedan jugar, aunque sea un partido de fútbol, sino porque tienen que pagar. Entonces vean que todo esos son factores estructurales que realmente no permiten que la sociedad, los mismos jóvenes, puedan tener espacios para expresar, para desarrollar todo el potencial humano. Porque la gran riqueza que tiene nuestro país es esa población joven que la estamos perdiendo. La estamos perdiendo, bien sea porque se va o se refugia en las drogas o se refugia o pierde la vida. Entonces, esa riqueza, digamos, que tenemos como país, que es el potencial de estos jóvenes, no la estamos aprovechando como sociedad, porque no les estamos generando las oportunidades para que ellos puedan desarrollar todo su potencial humano, todas sus habilidades artísticas, sus habilidades científicas, sus habilidades deportivas e incluso, digamos, sus capacidades espirituales, porque al final el ser humano trasciende cuando desarrolla sus capacidades espirituales. Entonces, entendiendo la espiritualidad como sentido de trascendencia del ser humano. Es decir, el ser humano tiene una razón por qué está en la sociedad y tiene un sentido porque promueve, digamos, ciertos valores, asume ciertos valores que son importantes, ¿no? Muchas veces estamos hablando de valores, pero ¿cuál es el valor supremo que debe promoverse en esta sociedad? El valor, el único valor que realmente tiene sentido promover en esta sociedad es el valor de la vida. Y todos los políticos, el Estado, cualquier organización debe promover proyectos, políticas para promover la vida. Y me refiero a la vida en su sentido amplio, la vida incluso de la misma naturaleza. Entonces, en la medida que se asuma ese valor, el valor de la vida y que el Estado no ejerza la función de dominar, sino de cooperar con la vida, en esa medida creo que podemos seguir avanzando como sociedad. Tengo algunas anotaciones sobre esto de la política. Va en aumento la violencia política, el lenguaje verbal violento de algunos candidatos que hacen la población. Alguna gente cree que vamos en noviembre a estar en un conflicto.
que la gente va a estar agarrada en la calle porque unos van a aceptar que ganó uno y otros no van a aceptar. Inicio con la doctora Alicia Paz. ¿Qué piensa de eso? Bueno, las elecciones presidenciales y de candidatos, alcaldes, diputados y eso, en la vida de uno como persona, voy a hablar de mi experiencia. Según lo que se me fue enseñando y eso, se vivía como festividad, como un acto de alegría. Por ejemplo, mi abuela a mí me llevaba a verla votar y eso era una emoción. Es decir, no era una situación de riesgo o de peligro. Yo lo sigo viviendo de esa forma. ¿Por qué? Porque tal vez tengo otro tipo de seguridad, estoy al margen de la violencia, voy a votar y me voy a mi casa a ver la televisión, pero no ando activando. Mire, poneme eso otra vez, el productor me leyó la mente, te iba a decir que buscara eso. Mire eso, frente al Tribunal Nacional Electoral. Sí, entonces ese tipo de situaciones son las que nos desaniman a creer en lo que dicen en las campañas, porque el ejemplo, y se predica con el ejemplo, porque pueden decir una cosa, pero las acciones son diferentes. Entonces, las elecciones deberían de verse como una fiesta. Una fiesta cívica. Una fiesta cívica, que dista mucho del lenguaje que promueven los aspirantes y eso, ¿verdad? Que no hay ética. Ahora, yo quisiera como referirme a otras cuestiones que son retos para las personas que están interesadas en gobernar este país. Por ejemplo, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la gran formadora de individuos en este país a nivel intelectual, tenemos que volver, por ejemplo, la Facultad de Medicina y todas las facultades ligadas a la salud, tenemos que volvernos a la atención primaria. La Facultad de Medicina aún queda con algunas cosas de atención primaria. Por ejemplo, miraba yo las embarazadas. ¿Por qué están tan aisladas que no se quieren vacunar y eso? Porque probablemente por la pandemia fueron sacadas de los centros de salud, porque el centro de salud es el lugar o es la institución en atención primaria que acoge afectivamente, médicamente a estas mujeres. Y ellas creen en el sistema de salud. Ellas creen, si una enfermera que le sigue el embarazo y eso, y le dice, mamita, te tenés que vacunar, probablemente esa embarazada se va a vacunar. Pero han sido sacadas, ¿por qué? Porque los centros de salud están atendiendo otro tipo de patología. Entonces ellas se han quedado relegadas. Probablemente eso vendría yo como a querer darme explicación por qué están tan rebeldes o por qué están tan renuentes, porque no hay un sistema que las ha acogido. Entonces, la atención primaria, que haya atención de salud en cada región sanitaria, eso es importante y ese es un reto para cualquiera que llegue a gobernar este país. La atención primaria, que es el éxito de los países socialistas, por ejemplo, Cuba, una atención primaria de salud, donde todo el mundo tiene acceso a la salud. Por ejemplo, hablando de la violencia de parejas y eso, un programa de salud mental, no un programa, sino un departamento que no lo tiene la Secretaría de Salud. Y todos estamos hablando de salud mental, pero no hay un departamento que tenga políticas de salud mental. Por ejemplo, en el 90 se formaron consejerías
de violencia familiar en todos los centros de salud, integradas por trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras no, porque somos muy pocos, pero eso fue un éxito y han ido desapareciendo, se perdieron porque no se les dio continuidad. Entonces, prácticamente en Tegucigalpa creo que hay 2 consejerías familiares, 2 consejerías para la violencia, y son programas que deben de retomarse, deben de continuar. Y la otra es que ahorita el reto, diría yo, es devolver a esos niños a la escuela. Esta pandemia dicen que va a equivaler en situaciones difíciles para el mundo, no digamos para nosotros, como que fueran 3.000 que nos cayeron. Entonces, haber retirado a los niños por la situación de la escuela y haber retirado a estos muchachos de la escuela, eso va a ser grave en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque el licenciado Tinoco hablaba de centros de recreación y eso, se han hecho parques y eso, pero le da miedo a uno ir ahí, o qué sé yo, ¿verdad? Pero el mejor centro de recreación y que ha sido mi formadora en mi infancia, adolescencia y juventud fue la universidad, el colegio y la escuela. Tenemos que devolver esos niños, esos adolescentes a la escuela, porque la escuela, el colegio, la universidad son factores protectores. Ahí uno podía jugar, ahí se inclinaba a un deporte, a un arte, a un talento. Y se han tenido que retirar. Entonces, ¿qué ha pasado con los niños que no han tenido acceso a la escuela? Entonces hay que hacer planes fuertes, estrategias fuertes para recuperar este tiempo perdido por la salud mental de estos niños. Y hay algo que la doctora comentaba y que creo que, igual que el licenciado Tinoco, las campañas de salud son importantísimas. La atención primaria en salud, la universidad lo tiene. Lo que pasa es que últimamente, debido a la pandemia, no podemos tener acceso a las comunidades ni llevar a los jóvenes a hacer voluntariado. Sí, pero antes de la pandemia era la violencia. Por ejemplo, zonas postergadas, los médicos no quieren ir, los odontólogos no quieren ir, los psicólogos no quieren ir, por la violencia, porque tienen miedo. No, uno de los problemas más que todo es el aspecto de la movilidad, ¿verdad? Es que con la pandemia nadie quiere ir a ningún lado. Sí, o sea, ese es el problema, no podemos... Pero antes de la pandemia teníamos hay problemas. La universidad sí tiene sus programas de atención, ¿verdad? Inclusive la Facultad de Medicina pues tienen sus pasantías en los cuales ellos hacen... Y cuestiones de presupuesto, licenciado, que no hay para pagarle, por ejemplo, a los practicantes de odontología. Ese es un problema. Debería de haber un practicante de odontología haciendo su práctica en todos los centros de salud, protegiendo la dentadura de esa criatura, de ese niño que se le pican los dientes y que cuando llega a la escuela lo bulean, como decimos vulgarmente, porque está bichín, porque tiene los dientes picados, porque es parte de la belleza, del crecimiento, y no se ha podido porque no hay presupuesto. Quieren que los muchachos se vayan y paguen de su bolsa. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser parte de la estrategia, de un gobierno que quiera sacarnos de esta situación. Sí. El problema estriba en eso de que no hay los recursos disponibles, y habiéndolos pues se gastan en otros tipos de necesidades, ¿verdad? Menos en salud mental. Los presupuestos de salud mental han disminuido en el país, ¿verdad? No tenemos unidades de atención, únicamente los colegas que trabajan, tanto psiquiatras como psicólogos que trabajan en los hospitales y en los centros psiquiátricos, ¿verdad? Donde llega la mayor parte de la población hondureña, va en busca de un medicamento que no hay, en busca de una atención que no la encuentra porque hay sobrecupos, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre decimos que esta atención primaria debe de ir a las comunidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estos equipos multidisciplinarios. Pero eso también no solo es el Estado. Hay empresas, licenciado Raúl, que no cuentan con los recursos de un psicólogo ni tampoco de un médico. ¿Y qué hacen? Van a saturar al Seguro Social. ¿Por qué no pueden tener cada empresa
un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque ellos no pueden contratar a alguien para que ellos asista a ese personal y no llevarlos al hospital del Seguro Social. ¿Por qué no se habilitan los hospitales móviles para atención en salud mental, contratar psicólogos, psiquiatras para que estén atendiendo a esta población de estos pacientes, a estas familias de estos pacientes que están con COVID dentro de los hospitales? Que se les esté dando una atención en salud mental para hacer esas descargas emocionales de sufrimiento y de angustia que ver un paciente que no lo pueden ni ver en el hospital ni pueden platicar con él. Aprender a trabajar en estos aspectos es una campaña que debe de ser muy importantísima de los candidatos presidenciales. El tema de salud mental es base también para una buena educación, también para una estabilidad económica, para el ofrecimiento de servicios básicos y también de trabajo y empleo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a educar a nuestra población, ayudar a nuestra población, sanar esas heridas, como siempre hemos venido hablando, no ver este tipo de violencia en los medios de comunicación, ver este tipo de políticos golpeándose, insultándose, ver las redes sociales que nos ha afectado enormemente. Últimamente la red social se ha convertido en algo negativo para la población porque nos está inculcando valores que no tenemos y que son nocivos para la salud de los niños y los adolescentes y los adultos. Hemos tenido bastante influencia, ¿verdad?, de personas que en lugar de ser modelos positivos son modelos negativos. El único modelo positivo que podemos encontrar, y esto es importante, la familia es el vínculo afectivo donde el niño va a encontrar esos valores, va a encontrar esas normas y esa responsabilidad social y esa conciencia social de fortalecer estos eventos en una forma positiva. Raúl, si yo le inculco a mi hijo de que lo que está viendo en la televisión no es saludable, mi hijo lo va a reconocer. Si yo miro estas actitudes y le digo a mi hijo, mire, hijo, no lo haga, eso a usted le va a perjudicar si usted hace ese tipo de situaciones. Pero si el padre dentro del hogar también insulta, pero está si bueno no que tiene se den. papá para Entonces, que le instruya y le diga que así eso... es, la desintegración familiar. Que las ha cosas sido- se pueden arreglar de otra forma, no la solo desintegración yéndose a los familiar. puños. Es por eso que hemos hablado de salud mental. ¿Por qué ha aumentado la violencia? Porque han aumentado los índices de divorcios, de maltrato y violencia intrafamiliar. Entonces, estos son factores que debemos de tomarlos muy en cuenta. ¿Para qué? Para tener una familia saludable. Eso es lo que tratamos de hacer, llevar el mensaje a la población de que podemos prevenir, pero la prevención también va por la educación. Y si no tenemos acceso a la educación y no tenemos acceso a la salud, que eso debe de ser una bandera de lucha política de cada uno de los candidatos presidenciales, pero no con promesas, Raúl, sino con verdaderos proyectos que vayan enfocados al bienestar y a la salud física y mental y social de la población. Licenciado Marco Tinoco, ¿qué dice usted de eso? También yo hablaba del lenguaje verbal violento de algunos candidatos que incitan a los insultos, a la grosería, que no hay propuestas, sino lo que hay son enfrentamientos de unos contra otros. Sí, sin duda que todo ese lenguaje verbal de violencia, como dicen mis colegas, se expresa en las redes virtuales de información cuando hay toda una serie de burlas, ¿sí? Hay burlas y parece chiste, ¿no? Pero en esas burlas se esconde la violencia, ¿no? Y en el caso de algunos candidatos que muestran, digamos, esas agresiones verbales, incluso han llegado hasta ser físicas, pues de alguna manera creo que refleja también una cierta impotencia de ellos, ¿no? Porque en la medida que
que un político considera y está seguro de que va a ganar una elección, ¿por qué debería de estar preocupado o por qué debería de utilizar el uso de la fuerza, ¿no? La verdad que las personas que usan la fuerza son personas que consideran que no pueden, digamos, convencer al otro por la vía de las ideas, porque en realidad lo que debería de prevalecer en la sociedad es aquel proyecto político, aquel plan de gobierno que realmente refleje las ideas, que realmente convenza a la ciudadanía. Si la gente cree que ese candidato, con las propuestas que va a realizar o que las propuestas que está haciendo, digamos, sí le va a resolver sus problemas, en esa medida la ciudadanía va a apoyar ese candidato o candidata, porque hay un convencimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo no convenzo al otro con las ideas, entonces se utiliza la fuerza, ¿sí? Cuando el político cree que no puede ganar una elección o que no va a tener éxito en una elección, utiliza la fuerza, ¿sí? Utiliza la agresión, porque además utilizar la agresión, en este caso, Raúl, sería una acción y una estrategia de algunos políticos para buscar que toda su militancia se agrupe alrededor de él y con eso, digamos, movilizar ese voto partidario y supuestamente que con eso va a ganar una elección. Es decir, es cerrarse también hacia adentro como partido y no hacia afuera, porque aquí el gran desafío que tienen los partidos políticos es lograr que un voto independiente o un voto de un ciudadano que es crítico o un ciudadano desconfiado o un ciudadano indiferente pueda apoyar cualquiera una de las propuestas. Entonces, para que un partido político gane, digamos, de manera exitosa y gane con altos niveles de legitimidad y de aceptación debe de lograr una mayoría. Pero sabemos que un partido político que aunque gane, pero gana con una minoría, digamos que siempre va a estar sometido a un cuestionamiento por la ciudadanía, porque no tiene todo el consentimiento general de la ciudadanía. Por eso era importante que en estas elecciones estuviera aprobada la segunda vuelta y el voto electrónico y otras medidas que hubieran, digamos, ayudado a que estas elecciones fueran más transparentes y que en estas elecciones, Raúl, hubiera menos conflictos. Porque sí, el panorama tal como lo estamos viendo es que va a haber conflicto, pero el conflicto no es malo, como dije antes, si se canaliza y si tiene un cauce democrático, porque aquí los que creemos en la democracia consideramos que la única vía para resolver los problemas debe ser la vía pacífica. Y la vía pacífica es la vía de las normas democráticas. Entonces, creo que en la medida que como ciudadanos impulsemos elecciones transparentes y tengamos una votación masiva, ¿verdad? Porque también esta estrategia de utilizar la violencia verbal o la violencia física de algunos políticos es una medida también para desalentar a la ciudadanía y que no vaya a las urnas, ¿sí? Y con eso tener alguna ventaja, ¿no? Entonces consideramos que en la medida que la ciudadanía salga masivamente a votar, aún aquellas personas que son indiferentes a los partidos políticos, en esa medida hay menos posibilidades que exista violencia en estas elecciones. ¿Por qué? Porque cuando la comunidad se mueve de manera completa,
logra incluso reprimir aquellos actos violentos. Logra, digamos, detener a un individuo que quiere generar violencia cuando la comunidad se moviliza. Entonces, sí, el llamado debe ser de los partidos políticos y de todas las organizaciones sociales del país, es a que la ciudadanía salga masivamente a votar. Es la única manera que tenemos de parar la violencia, porque cuando las personas no salen a las calles y no salen a caminar y no se, digamos, no se apoderan de todos los espacios públicos, quienes dominan y controlan nuestras ciudades y nuestros espacios son los violentos. Entonces, en la medida que la comunidad se manifieste, en esa medida va a ir deteniendo el delito, va a ir deteniendo la violencia. Doctora, al venir un nuevo gobierno, ¿qué sería lo ideal que hicieran quienes nos vayan a gobernar para los siguientes 4 años? ¿Qué esperaría usted de eso? Fíjese, licenciado, que así como se han ido dando las cuestiones, generalmente uno se enfoca en la figura presidencial. Y viendo el correr de los años y cómo se dan las cosas, uno mira cómo la fuerza desde el Congreso Nacional pudiera ser como el primer poder del Estado. No el presidente, sino el Congreso Nacional, que prácticamente es el que decide todas las políticas de este país y que apoyan al presidente y eso. Entonces, nosotros solo tenemos una candidata mujer presidencial, pero no es casualidad esto que se ha ido luchando por meter a las mujeres en cargos políticos y eso. Entonces tenemos opciones, no solo a nivel de la candidatura presidencial, sino a nivel de estructura del Congreso Nacional, de diputados. Entonces yo le diría a las mujeres no somos las que estamos peleando ahí. Que es de cierto que las mujeres somos no votan envidiosas por y eso, pero no nos vamos a los puños. Creo que somos más sensatas. Creo que somos menos corruptas. Creo que somos mejores administradoras. Entonces yo le diría a las mujeres que apoyemos a las mujeres en el Congreso Nacional dándoles nuestro voto. Podemos hacer un Congreso con mayor integración de mujeres, con mayor esperanza, favoreciendo leyes que favorezcan a la mujer, que favorezcan a la familia, que favorezcan a las mujeres, a las madres solteras, que favorezcan leyes donde el divorcio que está a cargo casi de jueces no deje tan desprotegida a la mujer, o cuestiones así que suavicen las leyes para las mujeres. Entonces yo diría, esa sería como una alternativa, no viendo solo la figura presidencial, que solo tenemos una mujer, sino a dónde podemos influir. Entonces, yo diría ahí en el Congreso Nacional que favorezcamos que hayan mayor número de mujeres, que haya mayor beligerancia. ¿Por qué? Porque yo confío, poniéndome en primera fila, yo confío en que las mujeres podemos hacer mejores cosas o podemos favorecer políticas en este país. Felipe. Para mí lo más importante es la unidad. Una vez ya que el candidato ya ha sido electo, llamar a un pacto de unidad nacional. Pero un pacto de unidad nacional con propósitos, con metas, con beneficios para la población, con propuestas que sean efectivas, metas a corto y a largo plazo, en los cuales se vayan creando estos programas de tanto que hemos venido hablando. Pero más que todo necesitamos la unidad de la población, porque unidos todos podemos trabajar adecuadamente y en equilibrio y saber pues que es para beneficio de todos. Pero todo depende de la responsabilidad que tenga el candidato hacia su población,
hacia sus votantes y hacia las personas que no votaron por él. Porque él no gobierna para un partido, él gobierna para un país. Y el país es el que necesita de personas idóneas en los puestos, ¿verdad? Que no nos vengan a meter personas que no tengan la capacidad para poder llevar a cabo un plan de gobierno en una entidad gubernamental. Es complicado para el que venga, ¿no? Así es complicado, pero pasa por eso, por la unidad. Y no es de convencer, porque lo que no queremos es convencer, lo que necesitamos es unir, es saber de que juntos vamos a salir adelante, pero es una responsabilidad de todos, no solo es del gobernante, porque eso corresponde a cada uno de nosotros también, hacer nuestro propósito, porque también vivimos en un país. Y eso es una responsabilidad social de cada uno de nosotros. Ayudar a este país, fortalecerlo, ayudar al vecino, ayudar al amigo, a nuestro familiar, ¿verdad? Y apoyarnos y ser más solidarios con todos para poder salir adelante. ¿Y para usted, licenciado Marco Tinoco? El gobierno debería de, digamos, promover en la misma línea que hablaba el licenciado Felipe, la unidad del país a través de un nuevo contrato social, es decir, promover un nuevo pacto social, porque está claro de que las normas, si no hay personas que reivindiquen las normas, esas normas no se cumplen, esas leyes no se cumplen. Entonces debe renovarse, digamos, las leyes en el país para que todos los sectores estén dispuestos a cumplir esas leyes, que estén dispuestos a cumplir esas normas y que todos nos sintamos integrados, ¿verdad? Como sectores, ¿no? De los distintos sectores de la sociedad. Y después de promover ese nuevo pacto social, eso puede manifestarse en reformas a la misma Constitución o una nueva Constitución de la República. Todo eso va a depender digamos, de la correlación de fuerzas y qué fuerza política tiene ese liderazgo para impulsar esos cambios y esas reformas a nivel de la administración pública, a nivel de las distintas secretarías de Estado, porque está claro que en materia de lo que es el tema de violencia, creo que el nuevo gobierno debería de someter a un proceso de capacitación largo, integral, holístico, es decir, abarcador de todas las áreas que un policía debe estar preparado, ¿no? Para que ese policía pueda trabajar con la misma comunidad. Asimismo, el nuevo gobierno debe implementar, digamos, una política que pueda generar oportunidades, que pueda generar convivencia ciudadana. Entonces, allí implica hablar de distintas políticas. Aquí la doctora estaba hablando de lo que sería programas de salud, ¿no? Todo el tema de salud mental, de salud primaria. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia la calamidad del sistema sanitario, pero también ha puesto en evidencia la formación de los mismos médicos. Los mismos médicos, digamos, deben saber que no podemos seguir con un sistema de salud que solo enfatiza lo curativo, pero que no se está trabajando todo el tema de prevención de salud, vida saludable, por ejemplo. ¿Qué implica la vida saludable? Que las personas
no tendrían que ir al médico si realmente se alimentan bien. Pero para eso hay que promover la comida local, la comida nacional, porque aquí los que tienen mayores ventajas crediticias y ventajas fiscales son las mismas comidas de otros países, ¿verdad? Y no las comidas nacionales. Entonces, ¿cómo promover una dieta nacional con nuestras comidas ancestrales que realmente, digamos, respeta la naturaleza y que realmente promueve una vida saludable? Entonces, la formación de los médicos debería de, digamos, enfatizar todo ese tema de la prevención en salud. Y nos hemos dado cuenta con el coronavirus. Si las personas no tienen una vida saludable, es decir, si no se cuidan, no cuidan su cuerpo, no cuidan, digamos, su alimentación y no hacen ejercicio, esas personas están más propensas a morir. Esas personas están más propensas a desarrollar una gran cantidad de enfermedades. Bueno, aquí está la doctora, no, yo no me voy a meter en ese campo, pero lo que estoy diciendo yo es que todo esto es política, es decir, todas las acciones, toda la inversión. Está claro de que en los países que invierten más en salud preventiva, invierten menos en salud curativa. Es decir, llegan menos personas enfermas, ¿no? Porque se trabajó toda la parte de la prevención. Y creo que también nosotros, en nombre de esa medicina occidental, medicina oficial, hemos ido renegando de las medicinas ancestrales. Pero son importantes considerar ese tipo de medicinas que los pueblos originarios las conservan, a pesar de que los pueblos originarios están olvidados por el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, y en materia educativa, desde luego que ese nuevo gobierno debe desarrollar programas de prevención en los centros educativos, prevención de la violencia. Entonces, y eso requiere inversión, porque las políticas que se han implementado hasta ahora ha sido más en gastar en que los policías anden en la calle, gastar en gasolina, en las patrullas, gastar para que los militares estén en las calles, pero se ha gastado menos, digamos, en acciones afirmativas, en una política, digamos, de que se apoya a los mismos centros educativos para que puedan implementar algunas actividades de prevención. Claro, esto tiene su límite, porque el tiempo escolar, digamos, a veces no da para tanto, porque le pedimos a la escuela que resuelva y que le dé respuesta a tantos problemas que hay en la comunidad. Si en la comunidad hay problemas de drogas, le pedimos a la escuela que lo resuelva. Si hay problemas de violencia, queremos. Entonces, tenemos que estar conscientes también que no podemos sobrecargar la escuela, porque la escuela tiene un tiempo escolar, tiene, digamos, unos limitados recursos para trabajar todo desde, por ejemplo, desde promover la alimentación de los niños y niñas que van a las escuelas que no tienen alimento en la casa y que no pueden aprender porque no han comido. Entonces, o sea, trabajar en toda esa política social, pues también requiere ciertos recursos. Y vean ustedes la escasez e incluso de espacio físico de las escuelas en las mismas ciudades, es que nosotros que somos de un pueblo, yo soy de Santa Bárbara, por ejemplo, fui a la doble jornada, iba por la mañana e iba por la tarde. Y creo que el niño y la niña aprende mejor si el tiempo escolar es diferido. Es decir, a veces queremos tener casi como amarrado a la silla a un niño 3 horas o 5 horas. Entonces, ningún adulto de los que estamos aquí aguanta más de 45 minutos, porque las personas están hechas para que pongan atención 45 minutos. Ya después se desconecta. Entonces, como pueden ver, creo que aquí implica una gran inversión social, ¿sí?
una gran inversión, pero también debe haber promoción de la microempresa para generar empleo, porque si no se genera empleo, las personas no tienen ingresos, no pueden satisfacer sus necesidades vitales. Entonces, en Honduras está todo por hacer. Hay tantas cosas que tendría que hacer un nuevo gobierno para decir que vamos mejorando, ¿sí? Porque esa transformación no va a ser de 4 años. Se necesita, digamos, un plan de gobierno más a largo plazo, porque los problemas que tenemos son muy estructurales, ¿sí? Por ejemplo, ese problema estructural, que un modelo económico que genera pocos puestos de trabajo, y los pocos puestos de trabajo que genera son poco calificados, es decir, que no incentivan para que el niño o el joven o la niña vaya a la escuela. Entonces no es un incentivo. Por eso ya los niños y la niña a los 4 años dicen, no, ¿y qué vas a hacer? Pues me voy a ir a Estados Unidos. Ya está pensando en irse a Estados Unidos porque realmente no ve las oportunidades en el país. Entonces el nuevo gobierno, Raúl, y colegas que están allí en el estudio, debe ser generar oportunidades que realmente los jóvenes, los niños y niñas vean que tienen, digamos, esperanza de vivir en nuestro país y que pueden realizar y vivir bien, el bienestar, porque yo creo que nadie quiere vivir mal, ¿verdad? Todos buscamos de alguna manera la felicidad. Gracias. Quiero agradecer al licenciado Marco Tinoco, sociólogo, por su participación esta mañana. Muy gentil por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Doctora Alicia Paz, sus conclusiones y recomendaciones para la población. Bueno, mi último mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje de que no dejemos de creer en un futuro para nuestra familia, para nuestros nietos, que este día que vayamos a votar escojamos de manera racional y haciendo un buen análisis a las mejores personas, que no utilicemos la violencia, que no nos peleemos entre nosotros, todos somos hondureños. Entonces, además de un mensaje de paz, de esperanza, otra cuestión que quiero también es que como hondureños tendemos a votar todas las cuestiones que nos dan soporte. Tenemos que volver a creer en la iglesia, una iglesia mejorada. Tenemos que volver a creer en el deporte. No votemos a la selección, no los tratemos mal, son seres humanos. Ellos trabajan por todo un pueblo, soportan la presión y ellos son los chivos expiatorios de nosotros sobre los cuales vaciamos nuestra frustración. Estos de aquí los querían linchar el otro día, sí, que lo volvió a Estados Unidos. No seamos agresivos, no seamos violentos, tenemos que volver a creer en el sistema de salud, no desde las políticas de arriba, sino de los que trabajamos dentro, que lo hacemos con amor, que lo hacemos con entusiasmo, con cada paciente al que enfrentamos. Tenemos que volver a creer en los maestros, que son los que nos instruyeron y de los que tenemos mejores recuerdos en nuestra infancia. Gracias, Raúl. Gracias a la doctora Alicia Paz. Voy a cerrar con el licenciado Felipe. Felipe, su mensaje final, por favor. Bien, muchísimas gracias, licenciado Raúl, y a la doctora por estar acá presentes. Sí, en realidad sí nos gustaría decirle a la población pues de que no están solos, ¿verdad? Hay personas que estamos trabajando, ¿verdad?, para beneficio de su propia salud mental. Hay grupos de colegas, tanto psiquiatras como psicólogos, médicos, enfermeras, trabajando para beneficio de la salud mental de la población. Sí hay que confiar en los próximos, confiar en las elecciones, saber de que vamos a ir a votar y que vamos a votar por la persona que nosotros consideremos que es la más correcta e idónea en los puestos.
no tenga miedo de ir a votar, vaya a votar. Si usted mira que puede haber confrontamiento, vote y váyase para su casa. Sencillo, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer pues es despejarse, estar con su familia, apoyarse mutuamente, saber de que las cosas, por muchas dificultades que podamos encontrar en la vida, tienen solución, ¿verdad? Y que hay que ser bastantes optimistas, bastantes motivados y tener las fortalezas espirituales, fortalezas cristianas, creer en los valores de la familia y también creer en nosotros mismos. Eso es una de las verdaderas fortalezas que nos podemos dar a nosotros. Y a los candidatos, pues, seguir promoviendo, que tienen que promover la salud mental en nuestra población. Muchas gracias, Raúl. Gracias al licenciado Felipe Maldonado, quien es el presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, al licenciado Marco Tinoco, sociólogo, y a la doctora Alicia Paz, especialista en psiquiatría. A ustedes por su atención. Voy a un rápido resumen para cerrar la entrevista de esta mañana. Que hablaba con mis invitados, pongan atención, me dice Shirley Martínez que han capturado a una banda de asaltantes que se hicieron virales en las redes tras un robo que hicieron en la colonia Fecitrán, esto en San Pedro Sula. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la Policía Nacional, y es que en los últimos minutos se ha capturado a una banda de supuestos asaltantes, específicamente del sector Fecitrán, pero que sea el portavoz que nos amplíe en relación a esta captura. Buenos días. Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Efectivamente, la Dirección Policial de Investigaciones, a través de su Departamento de Delitos contra la Propiedad, después de realizar una investigación, ha logrado darle detención a 4 jóvenes a los cuales se les presume responsables de estar cometiendo los robos en el sector de la Fecitrán. Robos que han quedado evidenciados mediante cámaras de seguridad ubicados en algunos negocios. Principalmente recordemos que días atrás se estuvo viendo por diferentes medios y en redes sociales un video donde se observa que personas están departiendo y viendo un partido de fútbol entre la selección de Honduras y su similar. Es que llegan estos a cometer la fechoría. De igual manera se les investiga por la comisión de otros robos siempre en ese sector de la Fecitrán y sus alrededores, como ser robos a vehículos repartidores y a personas. Al momento de la detención a estas 4 personas se les ha encontrado en posesión de armas de fuego que sin duda alguna ya están siendo revisadas por nuestros técnicos para poder determinar mediante un peritaje si tienen participación en otros hechos delictivos. De igual manera se les ha decomisado un vehículo tipo camioneta de lujo en el cual se cree que estos se transportaban para cometer los ilícitos. Con esto la Dirección Policial de Investigaciones demuestra que es importante la denuncia, ya que es ahí donde iniciamos las investigaciones que el día de hoy estamos viendo sus frutos. Muchísimas gracias al subcomisario Juan Alexander Savillón en relación a esta captura de estos 4 individuos que se dedicaban a asaltar a las personas, negocios y a todos los vehículos que estaban en el sector de Fecitrán en San Pedro Sula. De momento es lo que se desprende. Retorno con ustedes al foro. Buenos días. Buenos días, estaremos ampliando esto en el informativo del mediodía. Recomiendan al nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral aclarar si los contratos con las empresas que manejaron los insumos electorales para las elecciones están o no firmados. Hay problemas, hay algunos que metieron contratos en el Consejo Nacional Electoral y están ahí reclamando que les paguen billetes. Voy con Guillermo Paz Manueles. Tengan buen día, sigan con Canal 11. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Licenciado, esta mañana nos acompaña el abogado Kenneth Madrid. Él es representante de Transparencia Internacional y miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ASJ, para consultarle inicialmente esta problemática que se está dando de momento en el Consejo Nacional Electoral. Resulta que con el cambio de presidencia de dicho ente, los contratos que se deberían de haber suscrito con las empresas que van a manejar todos los insumos electorales están en suspenso, porque ni los dejó firmados la presidenta anterior, ni el presidente actual los ha firmado. Hay una laguna ahí que desde luego puede ser superada en los próximos días, abogado. ¿Qué trámite según las leyes, abogado?
En efecto, mire, este es un tema en el cual no debió haber sucedido. Los contratos tienen una fecha establecida cuando se adjudicó de forma establecida de acuerdo al procedimiento los contratos a las empresas que ya todos conocemos, donde está el TREP, donde está también los lectores biométricos para el día de las elecciones y bajo estas circunstancias debieron haberse firmado los contratos una vez que ya estaba adjudicado y que dieron noticia a los proveedores de que habían sido favorecidos en el proceso. Por lo tanto, debió haberse firmado el contrato porque ya tenemos conocimiento al interno de que ya están presentando las garantías de cumplimiento para esos contratos, lo cual hoy debe completarse el trámite administrativo y ya sea que firme el anterior presidente porque los contratos tengan una fecha anterior o el actual presidente en virtud de completar el trámite administrativo, ambos deberán hacerlo porque ya el trámite administrativo está cumplido, ya están presentando garantías y prácticamente deberán hacerlo cuanto antes porque el tiempo agobia y el calendario electoral avanza. Esto debe ser superado en los próximos días a efecto de tener todo debidamente legalizado y que las empresas comiencen a trabajar sin ninguna dilación. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado Kenneth Madrid. Él es representante de Transparencia Internacional y también experto político. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios con usted, licenciado Raúl Valladares, y su foro La Entrevista. Adelante.